de lo que va a ser el vino más antiguo del mundo, a partir seguramente de la publicación en artículos científicos de los resultados. Del que vamos a tener también un precioso videopodcast que ayer estuvieron grabando y que se grabará también en Acción Utiel, promocionado por la área de V Societat, de sociedad, que dirige María Dolores Quitach. Para finalizar y para dar paso a los que verdaderamente son protagonistas, yo también quiero agradecer a la población de Utiel la respuesta tan positiva que han tenido las microcredenciales. Es decir, era una apuesta difícil. 3 microcredenciales en Utiel, pues la verdad es que teníamos miedo a que la respuesta no fuera muy alta, y ha sido todo lo contrario. Son las microcredenciales que mejor están funcionando. Son microcredenciales, la de la Iglesia, pues ya tenemos una gran cantidad de matrícula, la del vino es perfecta, muy buena también, y la de la gastronomía también tiene muy buena matrícula. Por tanto, muchísimas gracias a la población por esa respuesta tan positiva que han tenido. Agradecimiento al Ayuntamiento, a Ricardo Baldón, a la Diputación, Bienestar Social, Inmaculada Ibáñez, la Universidad, no hace falta agradecerlo, formamos parte, a Caixa Popular, también Inmaculada Ibáñez, por esa ayuda, pero tampoco quiero olvidarme de la Organización de Origen Utiel Requena, que colabora, como no podía ser de otra forma, y de Radio Utiel, que ya oís todos los martes, dirigido por Ugi, un extraordinario programa. Por tanto, muchas gracias a todos, y hoy vamos a ir a 2 grandes arqueólogos y 2 grandes descubrimientos, y el lunes comenzamos ya con la primera microcredencial, la de la Iglesia de Utiel. Muchísimas gracias. Y comienza la exposición, comienza esta apasionante historia del vino más antiguo del mundo. Llorenç Alapont Martín, arqueólogo y director del proyecto de investigación La arqueología de la muerte en Pompeya. Bueno, en la presentación de Miguel solo falta decir, bueno, en el rincón de la izquierda Llorenç Alapont, en el rincón de la derecha Jacobo. Bueno, la verdad es que debo de agradecer a la Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, a Esther Alba, a la Secretaria del Doctorado, a María Dolores Quitach, al alcalde de Utiel, a la Diputación de Valencia, el honor de participar en un día histórico como es la inauguración de una sede universitaria en una población. Esto me parece de verdad un hito histórico, y poder participar, pues claro, es un honor enorme. También la oportunidad, en mi opinión, de participar en un hito histórico porque somos de aquí, quizás pues no parece tan importante, pero los 2 vinos en estado líquido, realmente vino, más antiguos del mundo, juntos por primera vez en una ponencia. No sé, pues cuántos lugares del mundo le gustaría tener esta ponencia, ¿no? De juntar los 2 vinos, los 2 descubrimientos más antiguos, o sea, el vino más antiguo del mundo, con todo lo que implica el vino, más aquí en Utiel, con el placer que nos da el vino global, y nos encanta el vino de Utiel, ¿no? Entonces, la verdad es que no puedo esconder mi satisfacción y el honor y el placer de poder participar en este día histórico para Utiel, pero también para la universidad y para el conocimiento, para la arqueología, ¿no? Aparte, debo decirlo como premisa, ¿no? Que aparte de que, bueno, yo puedo picar un poco sobre su descubrimiento y tal, porque estamos también, es una forma de exponerlo a la gente, pero para mí también es un honor compartir esta ponencia con Jacobo Vázquez, que lo conozco mucho tiempo y es un investigador excepcional, un amante de corazón de la arqueología, que hemos compartido como presidentes de los colegios de arqueólogos todo este trabajo por la arqueología, por los profesionales, por la recuperación del patrimonio. Entonces lo conozco tanto tiempo, una persona tan honesta y tan profesional, que para mí es un honor de verdad poder compartir esta ponencia, ¿no?
Bueno, ya después de los preámbulos, pues vamos al tema, ¿no? La necrópolis de Porta Sarno se encuentra al norte de la ciudad de Pompeya. Debéis saber que las áreas conocidas en Pompeya se encuentran todas en las puertas de la ciudad, ¿no? Al exterior. La necrópolis de Porta Sarno, precisamente, era la menos conocida de toda Pompeya. Todas las demás han tenido ciertas intervenciones, muchas de ellas se han excavado, incluso algunas como Porta Nochera muy bien excavadas, de forma muy sistemática, no tanto las otras, pero de la necrópolis de Porta Sarno no se sabía prácticamente nada. Se empezó su excavación por una razón que poco tenía que ver con la investigación, como era la construcción de un viario de la circunvesuviana, que se necesitaba más espacio para ampliar las vías de este tren, ¿no? No tenía un motivo científico, simplemente pues, práctico, urbanístico. Al hacer estas obras emerge estos monumentos funerarios, de forma que se entiende que esta ampliación de la circunvesuviana no se podía hacer, y una vez se descubren, estos monumentos quedan totalmente abandonados. Abandonados para la arqueología, abandonados para Pompeya, abandonados para la investigación, de forma que incluso sale una noticia que los expoliadores, los tumbarolis, están saqueando alguna de estas tumbas, ¿no? Sin embargo, nosotros, desde nuestro proyecto de investigación de la arqueología de la muerte, habíamos pensado que esta necrópolis podía ser muy, muy especial, sobre todo por su ubicación. En la Porta de Sarno, que da acceso a la Vía de la Abundancia, que es la vía más importante de Pompeya, por la cual pasaba el mayor número de personas, y por tanto la persona que se quería enterrar ahí las personas que se querían enterrar ahí debían ser personas importantes, para que todo el mundo pudiese ver sus tumbas, podía recordarles y mantenerles en la memoria. En la excavación, que primero iniciamos en un mausoleo ya que se veían los muros, aparece este nuevo mausoleo, que de repente es muy interesante y totalmente diferente al resto de tumbas en Pompeya. ¿Por qué? Porque es la primera tumba que contiene como una cámara funeraria que se veía que era de inhumación, cuando todas las tumbas en Pompeya son de cremación. Pero además, cuando excavamos esta tumba, aparece esta inscripción que nos da toda la información sobre el propietario de la tumba. El propietario de la tumba, gracias a esta inscripción, sabemos que era Marcus Venerius II, un esclavo público, propiedad de la ciudad, por su apellido, Venerius, que era el nombre de la ciudad de Pompeya, Colonia Veneria Pompeyana, que había sido, una vez liberado, a un liberto, se convirtió en miembro de los Augustalis, que era este club de élite, el máximo rango que podían aspirar los libertos. Y siendo miembro de este club de élite, ya una persona muy importante, hay que decir también que la inscripción, que no se me pase, dice que él era el custodio del templo de Venus. Eso quiere decir que era el encargado de gestionar el templo. El templo de Venus es el más importante de Pompeya, es un templo que demuestra, es un signo del poder de Pompeya, al que todo el mundo acudía cuando visitaba la ciudad, cuando llegaba después de un viaje, si había tenido una tragedia. Otro era el agua, otro era el vino y otro era la sangre. Y estos cuatro líquidos se utilizan el profesor Requena sabe más que yo, ¿no?, en la cantidad de rituales religiosos que se utilizan estos elementos. Una cosa nueva es el mentol, aunque Plinio habla de la utilización de la menta para mitigar el olor de la muerte, ¿no? Se utilizaba a los cadáveres para, digamos, evitar que pues, este olor a la descomposición o a la putrefacción, ¿no?
Pero ambos elementos son también muy simbólicos. La leche porque es lo que da la vida, ¿no? El principio de la vida. Pero también el mentol porque es un elemento también mitológico que Hades se enamora de esta ninfa, Minta. Después Perséfone se vuelve muy celosa y la convierte en esta planta que no tendrá flores y que dará frescor, y que helará, dice que helará la lengua cuando te la pones en la lengua. Pero además una planta que es también mítica, que Plinio dice que la utilizaban los oradores para que les refrescara la memoria. Se ponían una ramita de menta cuando iban a hacer la oratoria y tal, ¿no? O sea, son plantas, es una cosa muy interesante, ¿no? Pero, sobre todo, la utilización del vino en los rituales funerarios es una cosa de la cual las fuentes hablan muchísimo, ¿no? Desde Heródoto, desde la Ilíada, cuando se dice que se apagaban las cenizas con vino, y sobre todo también los historiadores hablan de que quiénes eran las personas encargadas de verter vino dentro de las urnas con huesos. Y estas personas solían ser las mujeres. Las mujeres porque eran las más próximas al difunto. La madre, la esposa, la hermana, eran las encargadas de verter vino al interior de la urna. Es una cosa que ya habla de eso las fuentes. Por tanto, esto es la constatación, ¿no? El hecho evidente de la utilización del vino en estos rituales funerarios, cosa que no es tan fácil de encontrar, ¿no? El propio líquido. También el vino como la sangre de la tierra, un ritual que ha llegado hasta la actualidad, en las liturgias, incluso la liturgia cristiana, ¿no? Desde cómo tomad del vino que es mi sangre, ¿no? Cómo tú renaces a través de la sangre que simboliza el vino. Pues esto también es una cosa interesante, cómo esta constatación del uso del vino desde la antigüedad, desde época romana, 2000 años atrás, hasta la actualidad sigue siendo un elemento simbólico muy importante. Pero también se ha de decir que nosotros hemos tenido, yo no digo la suerte porque no es suerte sino mucho trabajo detrás, de encontrar este vino líquido dentro, pero seguramente casi todas las urnas estaban llenas de vino. La única la razón por la que nosotros lo hemos encontrado es que en la nuestra el recipiente de vidrio, el estar sellado, el ambiente donde estaba, no ha permitido que este vino se evaporara, desapareciera. Las otras urnas, que son la mayoría son de cerámica, probablemente si tenían vino, este vino se ha evaporado al ser elemento poroso, pero tenemos otras pruebas que demuestran que el vino se utilizaba en muchos rituales funerarios, en muchas de estas tumbas. Por ejemplo, en esta tumba del soldado pretoriano en la necrópolis de Portanola, en Pompeya, encontramos este recipiente. Este recipiente era el típico recipiente hecho aposta para contener vino y el que se utilizaba para vender vino. Y eso está constatado por el estudio de este material. Era la típica botella de vino de Pompeya en este momento. Y este recipiente lo encontramos en esta tumba de un soldado pretoriano volcado hacia abajo. Y si vemos esta inscripción del soldado pretoriano, que era speculatum, que es, digamos, un soldado pretoriano de alto rango, máximo rango, la tumba lo hace su frater, su hermano de batalla. Los soldados tenían siempre un compañero que se ayudaba, su frater, su mejor amigo y tal, que era seguramente el encargado de hacer este ritual de verter esta botella de vino sobre la tumba y dejarla allí. Pero no es el único caso. El mismo recipiente en la otra
en otra tumba, en otro sepulcro, detrás de la tumba de Ovelio Firmo, con la misma botella, otra vez, vuelta hacia abajo, colocada allí. Como dejándolo verter el vino para que entrara dentro de la urna, dentro de los huesos. Es decir, que el vino era un elemento muy común y muy utilizado en los rituales funerarios romanos. Y ahora, pues, además que juego en casa, pues le voy a meter el segundo gol a Jacobo. Y el tema de la cronología, la datación. Nosotros tenemos una suerte que Jacobo no tiene, pero ni Jacobo ni nadie más, porque solo la gente que trabajamos en Pompeya tenemos esta suerte. Y es que sabemos que tenemos dos términos en arqueología, el antequem y el postquem, ¿no? El antequem es hasta dónde podemos datar estos elementos, y en Pompeya es evidente, 79, cuando sucede la erupción del Vesubio y la ciudad queda sellada, cubierta por siempre. Pero también tenemos un término postquem. ¿Después de cuándo se ha hecho esta tumba? Gracias a que el nombre de Marcus Venerius aparece en las tablillas de cera de un banquero que se llamaba Cecilio Iocundus, un banquero que prestaba el dinero a los habitantes de Pompeya. Y en estas tablillas, que tiene una datación, porque cuando se hace este préstamo escriben la fecha, tal día de tal año le he dejado dinero a fulanito, tal día me lo tiene que devolver en 2 meses, me lo tiene que devolver en 2 años. Pues en estas tablillas de cera del banquero Cecilio Iocundus, aparece el nombre de Marcus Venerius II como garante de un préstamo. Es decir, que yo he pedido este dinero y si yo no lo pago, Marcus Venerius II lo pagará por mí. Y aparece, lo interesante es que se sabe que es del año 55 y en ese momento Marcus Venerius era todavía esclavo. Todavía no lo habían liberado. Es decir, que en el 55 Marcus Venerius estaba vivo y era esclavo. Y entonces su tumba, su muerte, solo puede suceder entre el año 55 y el año 79. Por tanto, la datación de nuestro vino está ahí, entre el 55 y el 79. Esto, desde luego, sí que es una suerte de la gente que trabajamos en Pompeya, que por supuesto no lo tiene en otras excavaciones, que evidentemente se tiene que datar por la tipología de los recipientes, por la numismática, etcétera, etcétera. Bien, aparte de decir esto, la importancia del vino en la cultura romana es una cosa que también nos ha llegado a nosotros, ¿no? El hecho de que gracias al vino nosotros disfrutamos de la vida, ¿no? Y esto se recuerda en muchos de los elementos de los recipientes que encontramos en Pompeya, ¿no? Sobre todo estos larvae, ¿no? Estas copas en las cuales aparecen estos esqueletos que te recuerdan que tienes que beber vino, que disfrutar de la vida, que la vida es breve. Y también en estos mosaicos, ¿no? Donde está este esqueleto, esta larvae, con 2 jarras de vino, para que te recuerden que tú tienes que la vida es corta, vas a morir y que tienes que disfrutar de la vida, ¿no? Y en este sentido, yo siempre pongo este texto de Marcial, que mirando desde la ventana el mausoleo de Augusto, le decía a su esclavo, ponme vino con hielo fresco y ponme guirnaldas en la frente, hay que disfrutar porque mira, hasta los dioses mueren. Entonces, invitándonos a vosotros a disfrutar de la vida y del vino, os agradezco la atención por esta...
Sobre todo, para empezar, dar las gracias a la organización y dar las gracias al señor alcalde y a su corporación por haber montado este marco y sobre todo por haberme invitado a estar aquí hoy con vosotros. Agradecer al profesor Miguel Requena y al doctor Alapont el haber pensado en mí para acompañaros en la inauguración de esta sede y felicitaros sobre todo por esa nueva dinámica de traer la universidad a zonas que están relativamente alejadas del área urbana y que tanta necesidad tienen de que las grandes instituciones se acerquen a ellos más que ellos tener que acercarse directamente a las sedes de estas instituciones, a las sedes oficiales, ¿no? Probablemente no sea un poco más extenso que Llorens, me caracterizo por ser a veces un poquito intenso, pero yo quería empezar, al igual que él, con el tema de cómo hemos caracterizado el vino que hemos documentado en 2019 en la necrópolis romana de Carmona y que queremos presentar. En este caso ha sido un estudio arqueoquímico relativamente similar, al igual que el doctor Alapont. No soy químico, soy arqueólogo, por lo tanto me pierdo un poco con las formulaciones químicas. Pero básicamente el estudio que se ha realizado sobre polifenoles, sobre sales minerales y sobre la presencia o no de etanol, ¿no? En este caso podemos ver que los polifenoles, las sales minerales se han realizado con un espectrómetro de masas, utilizando muestras que se disolvieron y que los compuestos fenolíticos se determinaron utilizando un instrumento de HPLC-MS equipado con un analizador. La composición que nos ha dado, en este caso, ha tenido que ser analizada e interpretada. Por una parte nos salía una presencia de potasio excesiva y bastante alta para lo que vendría a ser una composición en vino. Esto viene dado por la transferencia de potasio de los elementos orgánicos relacionados con el individuo cremado que estaba dentro de la urna y su contacto con el líquido. Entonces, evidentemente, al hacer los análisis, no solamente estamos analizando el vino, estamos analizando el contenido de la urna y, por lo tanto, tenemos que hacer discriminaciones y tenemos que hacer interpretación de esos datos que nos han proporcionado los laboratorios, ¿no? Básicamente hemos detectado transferencias también del propio vidrio al propio líquido. Ese vidrio que, como ha comentado Llorens, no es poroso y por lo tanto es uno de los principales elementos que han facilitado la conservación en estado líquido de la muestra. Prefiero que vayan ustedes leyéndolo a que lo lea yo, ¿no? Ahí pueden ver los distintos biomarcadores que se han detectado y en los que básicamente predominan son la quercetina, la apigenina, que son los que se encuentran en mayor concentración en vinos actuales, y otros identificados como naringina, rutina, quercetina 3, glucósido, ácido 4 hidrobenzoico y vainililla, que también están presentes en vinos blancos y en vinos tintos actuales. La ausencia en el líquido de la urna de ácido silíncico, que se forma de la descomposición principal de la pigmentación en los vinos tintos, esa ausencia es la que nos ha llevado a determinar que nosotros estamos ante un vino blanco. Entonces, en este sentido, es una de las primeras diferencias que tenemos con la muestra localizada en Pompeya y nos permite, por así decirlo, empezar a hablar de qué vinos romanos son los que tenemos conservados. En este caso, un albus, un vino blanco. Los propios romanos lo llamaban de esa forma. Quizás el de Pompeya sea un vino negro, un níger, o sea un fulvius, ¿no? Es decir, son vinos pajizos, hay determinados tipos de vinos, sobre todo 4 categorías. En este caso nosotros hemos encontrado la categoría de albus y con unas composiciones, según nos informan en el laboratorio, relativamente similares a vinos que actualmente se están produciendo en zonas cercanas, como es la zona de Moriles-Montilla o las zonas de Jerez y Trebujena. Son vinos blancos que todos conoceréis, ¿no?
La determinación de vino también ha venido reformada por la presencia de etanol que estaba conservada en la muestra. Bien, una vez que hemos determinado que era vino, ya podemos empezar a contextualizar el motivo por el cual se ha documentado en una estructura funeraria, ¿no? Si veíais la primera presentación, nos lo está diciendo Roma directamente, nos están diciendo las fuentes clásicas. Entre tanto, Estico trae los vestidos con los que han de sepultarme y los perfumes y un poco de vino de ese ánfora con la cual han de rociar mis huesos. Eso es como Petronio en el Satiricón hace hablar a Trimalción acerca de cómo va a ser su funeral una vez que él esté fallecido. Y una de las principales pautas que indica en ese texto es que sus huesos, una vez cremados, se les va a verter vino. Entonces, lo primero que hemos de decir es que ese ritual funerario de época romana, que conocemos perfectamente a través de los fuentes, incluso a través de iconografías, libaciones, etc., en este caso se materializa tanto en Pompeya como en la necrópolis de Carmona. Ahora bien, ¿qué es Carmona? Carmona es una ciudad de época romana que parte de siglos atrás, desde época protohistórica, tiene evidentemente un yacimiento anterior, pero que no es germen de la ciudad actual. El germen de la ciudad actual lo podemos situar en el siglo VIII a.C., en época orientalizante, en ese momento de contacto fenicio con el mundo tartesio, con el mundo indígena. Esta ciudad, ubicada en una gran altura, en la zona de los Alcores, cerrando uno de los pasos principales del Bajo Guadalquivir hacia lo que sería el lago Ligustinus, Sevilla y el suroeste de Andalucía no termina geográficamente como vemos hoy en una desembocadura del Guadalquivir directamente al mar. Ese río desembocaba en una paleoensenada, en un antiguo lago, en donde se formaba todo lo que vendría a ser un gran golfo marino, que el Osinus Tartesio se le llama también, y la fisonomía es distinta. Es decir, Carmona estaba a unos 35 kilómetros del mar. A día de hoy se encuentra a 100 y pico de kilómetros de la costa. Pero en su momento la costa la tenía relativamente inmediata y es una ciudad que se sitúa en la propia Vía Augusta, siendo uno de las ciudades en ese itinerario de la vía. Después pensamos nosotros que no forma parte del ajuar, sino que es un elemento funcional del mausoleo. Encontramos una lucerna que estaba separada del ajuar principal y depositada en la zona central en la pared del fondo, en la zona central de la cámara, exenta. Esta lucerna es bastante importante por temas de cronología, al igual que el cuenco Millefiori, ¿no? Se hizo todo un proceso de excavación y de restauración. Evidentemente nos llevamos, como hemos visto en la conferencia, en la ponencia de antes, nos llevamos los restos al Museo Arqueológico de Carmona, hicimos todos los protocolos de documentación y digitalización rápida de la estructura. Aquí podéis ver la posición de la estructura. Esta era la casa que estaba en obras y en la casa colindante desarrollado todo el mausoleo que está en el patio del vecino. Es decir, que si nos permitiera hacer excavaciones podríamos comprobar si la estructura turriforme se conserva parcialmente. Distintas vistas de la entrada. Se las voy a pasar rápido. Ahí podemos ver esas decoraciones que llamamos abstractas en la parte inferior, rodeando los lóculis, que son simples trazos hechos a brocha. En la pared final, en la pared frontal, una pequeña cruz pintada en rojo, no tiene nada que ver con cristianismo, parece una cruz griega y demás, pero una pequeña cruz pintada en rojo. Los dos lóculis vacíos. Y ahora, ¿quiénes estaban depositados y enterrados y habían utilizado esta sepultura, ¿no? Por una parte, en el lóculi 3 encontramos una urna de arenisca, que es el tipo de roca local, en la cual en su tapadera lo primero que vimos ya de ritual es que habían estampado
literalmente habían roto intencionadamente un pequeño ungüentario de vidrio y lo habían dejado encima de la cubierta de esta urna. Ha estado 2000 años allí roto encima de la urna y a día de hoy sigue consolidado roto encima de la urna. Y no hay intención, evidentemente, de cambiarlo. Dentro estaban los restos cremados de un individuo que se había acompañado de un ungüentario de vidrio que salió afectado por el fuego, es decir, había formado parte de la pira funeraria donde habían cremado al individuo, y un anillo de hierro. Los anillos de hierro, los que saben cómo funcionan, pues sabemos que determinada clase social utiliza anillos de hierro, determinada clase social utiliza anillos de oro, etcétera. Es decir, que aquí teníamos ya unos elementos de por dónde podía ir el tipo de individuo que se había enterrado y qué posición podía tener en la sociedad. En concreto, un individuo adulto maduro, de 50 años, femenino, con desgaste articular generalizado, probable osteoporosis, que es una cremación intensa, y una recogida de huesos superficial, por así decirlo. Es decir, se habían recogido huesos, se habían seleccionado huesos, pero no se había recogido el total de los restos cremados que podría haber generado el individuo. En el lóculi 4 encontramos una urna, en este caso encalada, y en esa cal habían grabado el nombre del individuo, Senecio. Senecio, la raíz es de Senex, Séneca, por ejemplo, senil, es decir, me corregirá el profesor Miguel, pero nosotros le llamamos el viejuno. Senecio, el viejuno. ¿Por qué? Pues porque su nombre, por así decirlo, la raíz viene de viejo, ¿no? Entonces, Senecio, nominativo en cursiva, latina, en cognomen registrado en numerosas inscripciones latinas y comparte raíz y relación con el término senex, anciano, ¿no? En este caso concreto, también se conoce otra urna en la necrópolis de Carmona, que lo que viene escrito es Senex. Es decir, también haciendo referencia ese nombre a la ancianidad, ¿no? Bien, aquí podemos ver los restos. Este era un individuo adulto joven, menor de 45 años, se llamaba Senecio. Eso no quiere decir que sea anciano, es decir, uno pues tiene un nombre, pero no tiene por qué hacer relación a ese nombre, ¿no? Con signo de actividad repetitiva, hiperflexión de la cadera, cremación intensa, recogida de huesos cuidadosa, con restos de pigmentaciones en los huesos y sin ningún elemento de ajuar, es decir, exclusivamente los restos funerarios. Entonces ya vamos viendo qué individuos parece que han utilizado este mausoleo, ¿no? Después tenemos la urna 5, una urna muy interesante. Vemos que es de similares características a la anterior, una urna de piedra, en este caso de medio cañón la tapadera, también encalada, y en la cual se había escrito muy cuidadosamente el nombre de la difunta. En este caso, Hispanae, podríamos traducirlo como la hispana, es decir, se llamaba Hispana, un nombre muy relacionado, por así decirlo, con la esclavitud, muy relacionado con los libertos, ¿no? Entonces, en este caso, con una capital libraria, realizada a pincel, en tinta negra, un trazo sentado con un soporte elegante, bien ejecutado, con nomen de mujer, etcétera, y que hace relación a esclavos y libertos. Aquí podéis ver cómo sería esa grafía directamente, ¿no? Bien. Aquí los restos del individuo, que por el nombre debería de ser femenino. El estudio de antropología ha determinado que es un individuo joven de 25-35 años, que es femenino, con escasos signos de actividad articular, que contenía en la urna algunos fragmentos de objetos de marfil, esto es interesante, con una cremación intermedia y con una recogida de huesos cuidadosa, y también con restos de pigmentaciones, quizás de resinas que se hubieran echado a esos restos. La siguiente urna también de similares características, la paso rápido, un individuo adulto maduro, 45-55 años, con signos de componente hereditario de malposición dental y signos de temas funcionales en la cadera, ¿no? Con lesiones de sobrecarga, etc. Lo interesante es cuando pasamos ya al lóculi 7. Aquí cambia completamente la película. Es decir, entre el lóculo 7 y el lóculi 8
hay un cambio en la dinámica de los individuos que están enterrados. Por un lado, por el tipo de urna que ha contenido los restos de estos individuos y también por el ajuar que contenían en su interior, ¿no? De entrada, el Loculi 7, que sigue sin ser el que nos interesa, porque como todo en esta vida, todo llega al final, pues resultó que el Loculi 8, que fue el último que trabajamos, resultó que es el que tenía el vino, ¿no? Pero en el Loculi 7, claro, empezamos por el vacío, de izquierda a derecha, y nos tocó que ese fuese casualmente el último. El Loculi 7 ya tenía de entrada, dentro de la propia urnacina, un pequeño vaso de cristal, partido por la mitad por el paso del tiempo, pero completo, ya tenía ese vaso depositado. Y después tenía el extra de tener una funda de plomo que protegía una urna interior. Podría ser cerámica, podría ser de vidrio. En este caso, la urna era de vidrio, ¿no? Muy similar a la que veremos después en el Loculi 8. No voy a decir muy similar a la de Pompeya, se lo diré en el Loculi 8, en este no, porque cambian detalles, las asas son distintas. Esto no es un asa, no son asas en forma de M, esto es una asa de otro tipo, ¿no? Entonces tenía una urna, un estado de conservación bastante bueno, en este caso no había líquido, la urna estaba perfecta. En su tapadera, en este caso, si lo veis, las tapaderas están puestas de manera distinta a la de Pompeya. La de Pompeya tiene el pomo arriba, que es lo normal para poder abrirla y cerrarla. En las de Carmona está el pomo invertido. Es decir, está el pomo hacia adentro, es más difícil abrir la urna. Bueno, pues estaba invertido y en el hueco que hace el pomo al invertirlo encontramos una esfera de vidrio con una pequeña cadenita de cobre, cuya funcionalidad, la verdad, no sabemos cuál es. Siempre dijimos la posibilidad de que sea parte del sistema para abrirla, no porque la cadena no engancha en ninguna parte. Es un pequeño objeto que depositaron ahí que no sabemos bien. Ahora, cuando hemos seguido analizando la urna, hemos dicho, tate, ya sabemos qué es esta bolita. Pues resulta que cuando abrimos la urna, todo el borde de la urna conservaba, lo podéis ver ahí, restos de tejido. La urna había sido envuelta en una bolsa de tejido, la cual se había precintado con esa bolita y esa cadenita. La descomposición de la tela hizo que la bolita cayese. ¿Y dónde va a caer la bola? Pues en el único sitio que por gravedad podía depositarse, y quedó encajada en ese sitio. Entonces, muchas veces lo que no entendemos resulta que de repente un pequeño detalle te abre el mundo y dices tú, vale, ya sabemos lo que tenemos. Tenemos una urna de vidrio en la cual han puesto la tapadera al revés, la han envuelto en una tela, la han atado y la han metido dentro de su funda de plomo. La descomposición de la materia orgánica ha hecho que esa bolita se precipita a esa zona, y aquí podéis ver algunos ejemplos de la del Hierro de Italia, en donde esas urnas pues van envueltas y en algunos casos con precintos, ¿no? Bien. ¿Qué había dentro de esa urna? Pues dentro de esa urna, cosas maravillosas, como diría Howard Carter. Cosas maravillosas. Por un lado, había una bolsa de cuero, una marsupa de cuero. Todo el fondo de una bolsa de cuero conservada, con el contenido apoyado todavía en el fondo de esa bolsa de cuero. El contenido, 3 fusayolas de ámbar del Báltico. Es decir, ya estamos hablando de unos ajuares significativos, y ajuares entre comillas exóticos, entendiendo que es exótico porque viene de fuera del mundo romano y de bastante distancia, ¿no? 3 fusayolas. Las 3 fusayolas se suelen relacionar con el mundo femenino, etc. Dentro de esa bolsita se suelen relacionar muchas veces con el paso de la pubertad a la madurez en las mujeres. Te regalo la fusayola, la rueca, etcétera, etcétera. Pues de entrada encontramos ya esa materia orgánica también conservada que era el cuero. Encontramos restos de tejidos, y encontramos también un ungüentario pequeñito en forma de ánfora sin pivote, porque este tipo de ánfora debería de tener pivote, porque no reproduce una ánfora binaria, reproduce otro tipo de ánfora en este caso. Pero tiene, para que sujetarse, tiene un pequeño pie, y que tenía el tapón en su sitio.
los sedimentos han sido analizados y se ha determinado que es perfume, que lo que contenía era perfume y que la base de ese perfume era pachuli. Es decir, siempre hacemos la broma y decimos, en Roma olían a Barón Dandy. Bueno, pues resulta que sí, que en este caso concreto, este perfume, su base de esencia es pachuli y por suerte se ha conservado al igual que esos restos de tejido y esos restos de cuero, ¿no? Aquí podemos ver distintas imágenes de cuando se extrajo el tapón para tomar las muestras de sedimento. El tapón también ha sido analizado, un tapón de piedra, etc. Bien, esto es la L7. Individuo adulto joven de 30 a 40 años, femenino, encaja con el tipo de ajuar, una cremación alta, recogida de los huesos cuidadosa, restos de marfil y objetos de hierro y pigmentaciones quizá de resina. Y al lado tenemos esta otra, la L8. El tipo de funda de plomo es distinta, la otra es de casquetes hemisféricos, en este caso es una urna con tapadera plana y pomo, ¿no? Cuando la abrimos, apareció una urna que ahora sí podemos decir que es como la de Pompeya, es una urna de vidrio con asas en forma de M, y si podéis ver la secuencia de imágenes, prácticamente es la misma metodología y el mismo sistema de tratamiento de la urna, con esas extracciones del líquido, su conservación en recipientes de laboratorio, los podemos ver aquí, y toda esa recogida para poder analizarlo y determinar qué es, pero también para poder excavar la urna, porque necesitábamos conocer al individuo. Podíamos haber dejado sin tocar el líquido y ponerlo en valor en el Museo de Carmona, en unas vitrinas con condiciones atmosféricas magníficas y demás. Se puede hacer, pero en el fondo uno es científico e investigador y automáticamente, para conocer el 100% de los datos, se decidió que lo preferible era vaciar la urna, ¿no? Entonces la urna se vació, aquí podemos ver esos pozos que quedan, esos sedimentos después, y un pequeño aro negro que aparece entre los restos óseos. Cuando empezamos a discriminar qué tenemos, lo primero que determinamos es que tenemos un lectus funerario, es decir, un lecho, una cama funeraria quemada con el individuo, de marfil. Es decir, a este individuo en la pira lo quemaron con la cama. No directamente con la suya, no tiene por qué, pero sí con su lecho funerario, con sus parihuelas a lo mejor, lo quemaron con este lecho de marfil, se han encontrado los restos, y tenía también un anillo negro, con una representación muy interesante, un Jano bifronte. El Jano, el dios de las puertas, el que mira adelante, el que mira atrás, el que mira la vida, el que mira la muerte, es decir, un dios de tránsito, interesantísimo para el mundo funerario. Y un anillo negro, ¿será plata? No, oro. Era una película que se le había formado al anillo y en cuestión de minutos, una vez que se extrajo y secó, en cuestión de minutos, tornó a oro. Literalmente se descascarilló una pequeña peliculita que tenía negra y lo que teníamos era un gran anillo de oro con un Jano bifronte. Esto ya nos está diciendo qué tipo de personaje está enterrado dentro de esta urna y qué diferencia presenta respecto al resto de individuos que hay enterrados. Aquí una pieza que de momento no tenemos muy claro qué es también orgánica, tiene una forma de pentágono, no sabemos si es un pequeño estuche de cuero que hay que abrir, no lo sabemos. No hemos querido abrirlo y estamos a la espera de hacer análisis de radiografías, tomografías, etcétera, etcétera, a ver si es un pequeño estuche. No vamos a hablar de un bolso o monedero, pero sí es aparentemente un pequeño estuche de cuero, ¿no? Esta es la urna en la que aparecieron los restos, una urna muy similar o prácticamente igual a la de Pompeya, lo cual es también una auténtica casualidad. Estos dos descubrimientos viven de las casualidades, por así decirlo, y lo que teníamos ya no son preliminares los resultados.
Es un individuo masculino con artrosis mandibular y que presentaba también algunos restos de fauna quemada. Es decir, tenemos un lecho funerario, tenemos el anillo de oro, tenemos restos de fauna que han cremado también con el individuo. Bien, esto es el repertorio antropológico y funerario que hemos encontrado en este mausoleo cuando intervinimos en él, ¿no? Ahora, a nivel de datación, ¿qué contamos nosotros para las dataciones en este caso concreto? Evidentemente no podemos contar con tablillas conservadas, ni tenemos registros mercantiles, comerciales. Ya quisiéramos todos en todos nuestros ámbitos de estudio disponer del máximo posible de información y documentación, pero uno juega con los restos del puzzle que le han tocado. Entonces, en este caso concreto, nosotros sabiendo que estas estructuras, hay decenas de estructuras de este tipo en Carmona y cientos de tumbas en Carmona, sabiendo en qué cronología se movían este tipo de estructuras que sabemos que son de finales del primero antes de Cristo hasta el siglo II, es decir, son estructuras que tienen una construcción relativamente temprana y un uso y una funcionalidad que se alarga en el tiempo dependiendo de la sepultura, sabemos que solo podemos jugar con los ajuares y que dataciones de carbono 14 nos van a dar unos arcos cronológicos excesivamente altos y que por lo tanto no nos va a valer para nada. Nos puede valer para algo, pero no nos va a determinar concretamente la fecha. Entonces teníamos que jugar con los ajuares. Por un lado tenemos una lucerna de tipo Dresen 9A, sabemos que son lucernas, cuando digo antiguas, entenderme dentro del periodo del Alto Imperio, no de la República Romana. Entonces son antiguas, es decir, son lucernas que en la zona de la Bética generalmente acompañan a los contextos de la primera mitad del siglo I después de Cristo, contextos sobre todo de época Julio-Claudia, es decir, alcanza también mediados del siglo I, estaríamos hablando hasta años 50, años 60 más o menos, la perduración de estas lucernas. Después cambian por otro tipo de lucernas de voluta, la 3 el 14, la 3 el 11, etcétera, que ya esas sí tienen un periodo más largo. En este caso concreto, las 9A se datan siempre en primera mitad del primero, pero no deja de ser un elemento que entendemos nosotros funcional, un elemento que se está usando para iluminación de la sepultura y del mausoleo y que en un momento dado se abandona directamente allí, más que como una pieza que forme parte directamente del ajuar funerario de alguno de los individuos. Por otro lado teníamos la vasija, que estas vasijas las conocemos bastante bien porque prácticamente solo aparecen en el entorno de Carmona, llevan pintadas unas bandas que son de tradición turdetana, de tradición indígena. En el mundo turdetano es un mundo de cerámicas pintadas a bandas, con bandas rojas, etc., pero que durante la República Romana y evidentemente los primeros años del Imperio Romano siguen perdurando hasta mediados del siglo I y después aparecen ya descontextualizadas como elementos residuales a partir de época Flavia. Entonces, este tipo de vasija nos estaba hablando también de un siglo I antes de Cristo, finales de la dinastía Julio-Claudia después de Cristo, ¿no? De mediados del primero después de Cristo. Otra de las piezas de ajuar que teníamos es este pequeño cuenco de paredes finas. En la zona de la Bética, este tipo de cuencos también se datan en cronologías antiguas, después son sustituidos por vasos de paredes finas con engobe, con barbotinas, etcétera, etcétera, y se suelen datar siempre entre, esto no es exagerado, pero se suele datar entre el siglo II antes de Cristo y principios del primero. Es como una especie de inercia, pero los que nos dedicamos a cerámica sabemos que perduran un poco más en el tiempo, evidentemente, y que perduran en el uso, porque en este caso no son producciones importadas, sino que sería una producción local que sabemos que perdura un poco más en el tiempo respecto de las importaciones. Esta es una vista directamente de la urna, y muy interesante el vaso Millefiori, un vaso de pasta vitrea, un vaso de vidrio, que tiene un periodo cronológico
bastante concretos que se suelen centrar en época de Augusto. Estos suelen venir de talleres alejandrinos, de talleres de la propia Roma, que se suelen datar también en siglo I a.C., sobre todo en finales del siglo I, durante toda la época de Augusto y primeras fases de la dinastía Julio-Claudia. Una pieza realmente excepcional. Entonces, el conjunto que tenemos, ya que el anillo de oro no nos va a dar datación, por así decirlo, el lecho de marfil, entre comillas, tampoco, podríamos hacerle carbono 14, pero nos va a pasar lo mismo que si se lo hacemos al individuo. Lo que tenemos es un cuenco hemisférico de paredes finas con borde ahumado y sin engobe, datado entre el I y Augusto. Ya digo que pueden perfectamente estar durante época de Tiberio, época de Calígula. Cuencos de vidrio mosaico de la forma Ising 8, que se datan entre el 50 a.C. y el 25, esas producciones de tipo alejandrino, de tipo de talleres de Roma. Las lucernas de volutas Dressel 9, que se suelen datar entre el 10 a 6 y el 40, y yo como soy, siempre añado un poquito más, entre el 40 a 50. Cuenco de vidrio Ising 1, que encontrábamos al lado de ese lóculo L7 del individuo femenino, y las dos urnas que se datan generalmente entre el primero y el segundo después de Cristo. Entonces, este es el repertorio con el que nosotros presentamos la datación del conjunto, del contexto. Es decir, a nosotros no nos interesa tanto dar una fecha del vino. Es decir, os voy a ser sincero, nos da igual si es el vino más antiguo del mundo o no. Lo que nos interesa es que es vino de época romana y que sea determinado como vino. Ya después, que sea más antiguo o menos antiguo, esos son detalles y anécdotas. Eso vale para el libro de los récords de los Guinness. Eso está muy bien. Lo interesante es que dos equipos españoles, uno trabajando en Italia y otro trabajando en la península ibérica, por medio de su trabajo han llegado a la conclusión de que estos elementos líquidos conservados en estructuras funerarias de época romana son vino, y que por lo tanto a partir de ahora hay una cosa que tenemos que tener bastante clara, y es que evidentemente se pueden conservar, lo hemos visto ya en dos clarísimos ejemplos, los análisis dan muy buenos resultados, y que a partir de ahora estos análisis están a disposición del resto de investigadores a nivel mundial. Y que ahora lo que interesa es interactuar entre equipos y empezar a engrandecer el estudio. Es decir, potenciar nuevos estudios. Nos podemos quedar en la anécdota de cuál es el vino más antiguo. Aquí se ha solucionado muy fácil. El vino tinto más antiguo está en Pompeya, el vino blanco más antiguo está en Carmona. La datación de Pompeya es un sistema de datación inapelable, es decir, está muy bien fechado entre esa documentación de carácter crediticia, ¿no? Una especie de crédito o prestamista, esa documentación de prestamista, y en esa alusión del 79, y en nuestro caso es una datación más genérica, como solemos decir los arqueólogos, una datación más genérica basada en una composición de ajuar, que nos da como resultados época de la dinastía Julio-Claudia, mediados del I después de Cristo. Ayer le comentaba a Llorens que creo que nos movemos en las mismas fechas, 10 años arriba, 10 años abajo, y que va a ser muy difícil determinarlo, pero que los dos conjuntos son los más antiguos a día de hoy, y en una situación muy curiosa, y es que ambos se relacionan con libertos. Nosotros pensamos que nuestra sepultura es de libertos, es decir, que ahí no hay, voy a decirlo más grande, ahí no hay un senador enterrado, no hay un edil enterrado, eso va de otra manera. Nosotros pensamos que hay enterrada ahí una pareja de libertos, que son esas dos fundas de plomo, esos serían los libertos, y después acompañados, no sabemos si de esclavos que perteneciesen a estos libertos o de otros libertos, ya que en Carmona existe la hipótesis de que hay un colegio funerario que atiende a determinados sectores de la sociedad en una de las grandes sepulturas de allí de Carmona. Por lo tanto, no sería extraño que no fueran tumbas familiares directamente, sino que fueran tumbas
colectivas en donde, en este caso, una pareja acomoda a otros individuos que no son directamente de su familia, pero que sí se relacionaban con ella. Muchas gracias y perdón por la atención.